Buenas noches ante todo a cada uno de los jefes del programa de formación para adultos. Buenas noches también a nuestro ponente Miki Araipo Espinosa. Qué gusto tenerlo aquí el día de hoy. Y a cada uno de ustedes, jóvenes estudiantes del programa de formación para adultos de las diferentes escuelas. Esta noche es un gusto para nosotros, como jefes del programa para formación para adultos, realizar este evento, ¿no? Como parte de las capacitaciones del programa de formación para adultos brinda a cada uno de ustedes para su formación y para su crecimiento personal. Muy bien, buenas noches, gracias por la invitación a la Universidad César Vallejo, ¿no? A los coordinadores, Dixon y a todo el equipo por la bienvenida. Es un gusto para mí compartir conocimientos, experiencias. Bueno, casi de entre los 20 años he laborado en el sector pesquero, azucarero, ¿no? Acá podrían apreciar un poco más de mi breve resumen de curricular. Ya tengo una maestría en gestión integrada de seguridad, salud y medio ambiente. He sido jefe de QHC, acumulando 18 años de experiencia. Y bueno, en todos los sectores industriales de servicios. Actualmente soy gerente general del Instituto de Innovación y Gestión Estratégica Sostenible, auditor registrado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Y he tenido la oportunidad de llevar estudios y expositor también fuera del exterior, ¿no? En los países que están descritos allí. También he dictado pregrado, posgrado en la UNI, San Marcos, la Universidad Wiener, en distintas escuelas de ingeniería y de administración. Muy bien, entonces vamos a hablar el día de hoy sobre el tema de normas de bioseguridad en tiempos de COVID-19 y también contarles alguna experiencia de implementación en una industria manufacturera en el sur de Lima. Ok, no sin antes mencionar un poco de las normas que están vigentes acá en el país. Quiero hacer un preámbulo, una introducción, que ya todos vivimos esta nueva normalidad, como se dice, ok, y que de alguna manera ha generado impacto a todos, ¿o no? ¿Sí? ¿Cuántos son ahorita los que me escuchan? A ver, tenemos 177 participantes. Por ahí me va a disculpar la voz porque está con una faringitis y una gripe, pero voy a tratar de poder hacerlo lo mejor posible con respecto a la voz. Entonces, para los 178 ya se van sumando participantes, entiendo que me están escuchando, y se van preguntando, ¿no? Luego también ya después de los 40 minutos que hago la disertación, eh, va a haber preguntas posiblemente para poderles resolverlos. Entonces, ha generado impactos económicos, impacto social, impacto de salud mental, impacto en la educación de nuestros hijos, de nuestros nietos, nuestros hermanos, no sé, primos, familiares, amigos, amistades, que de alguna manera se han recortado las horas de las clases, el tema de los restaurantes, los hoteles, el sector turismo, prácticamente a todos los negocios, a todas las organizaciones, no sea de la más grande hasta la más pequeña. Algunas se han beneficiado en el buen sentido de la palabra, que no ha parado, ya sabemos cuáles son, ¿no? El sector salud, las clínicas, ¿ok? Las farmacias, las empresas de alimentos, que esto de alguna manera han continuado, lógicamente con ciertas restricciones, pero ya a partir de marzo, ¿no? Desde que el Ejecutivo indicó la cuarentena, como bien sabemos todo, ya esto ha trascendido bastante. Según la revista New York Times, que indica que de los 20 expertos a nivel mundial, que allí no solamente están los médicos, infectólogos o los médicos de salud, especialistas en salud pública, científicos, educadores, historiadores, antropólogos y toda una serie de profesionales multidisciplinarios, indican ellos que ya no se va a volver nuevamente a la vida de antes, ¿no? Y que tenemos que adaptarnos a esta nueva vida, que por lo menos nuestra protección física, ¿cuál es? La mascarilla, ¿no? Entonces, y otras medidas de protección, como es la protección química, la protección de lavado de manos, gel, el distanciamiento y todo lo que ya recibimos por todos los lados en el sentido de la difusión, del input, de cómo cuidarnos. Entonces, qué importante tiene este tema que voy a hablar sobre las normas de bioseguridad, porque todos tenemos que estar conscientes de la situación actual
y de lo que se nos viene, y probablemente sin el ánimo de generar eh, alguna especie de alarmismo, pero igual tenemos que tomar las precauciones del caso. ¿Por qué? Porque va a ayudar a poder mantenernos con mayor prevención y protección. Eh, cuando, sí, perdón, cuando tuve la oportunidad me convocaron en mayo y junio, 60 días en una empresa manufacturera, y fue una gran experiencia porque estábamos en pleno pico de la pandemia, ¿se acuerdan? ¿Sí? Mayo, junio. Veíamos en las noticias de Guayaquil que la gente caminaba y se caía y se moría. Y esto hasta genera un psicosocial. Aparte que, no sé si ustedes, ya van 197 participantes ahorita, y los que están presentes ahorita también los coordinadores de este evento, ¿se acuerdan? Si posiblemente habrán recibido por WhatsApp, grupo WhatsApp, de amistades, en Facebook, redes sociales, audios o que veían tambores en el cielo, ¿no? Situaciones de falsedad, pero también veíamos situaciones de verdad, ¿no? De que la gente se desplomaba y era una situación de tipo psicosis en las cuales tenías que, de repente tienes miedo, habrá un mayor porcentaje de población, digo yo, de Perú, que habrá sentido miedo. Otros con mayor temple y mayor carácter y mayor fuerza lo han tomado como tal y lo han sobrellevado. Y que es lo mejor, ¿no? Porque también eso te genera que un tema de salud mental, un tema de estrés, un tema de hipertensión, de cefalea y toda una serie de situaciones en las cuales no ayuda mucho, ¿no? Y bajan las defensas. Entonces, yo me acuerdo cuando empecé en este proyecto a tiempo completo, de lunes a sábado, me iba con mi vehículo al sur, una industria, y ellos estaban autorizados para producir un producto. Y de veras que empezaron con 600, 1200, hasta 2000 trabajadores. Estábamos desde las 4 de la mañana, estaba liderando ese proyecto para implementación. Bueno, lógicamente con todo un equipo y el mismo gerente general, y los casos eran de veras que preocupantes en el sur de Lima. Y vimos que la gente preocupada, la gente tenía ya calentura, o sea, se agarraba así, tengo fiebre, ya tengo COVID, diciendo. Lo tomaba la temperatura, ¿no? Y tenía 36, 35, 37, 36, entonces ya había por el mismo estrés. Otras personas que sí estaban con todos, las colas hacían los tópicos de 23, todos los días 40, estaban con la gripe, tosiendo, y de veras que fue una situación un poquito también estresante de cómo abordarlos, ¿no? Los médicos ocupacionales no hay, o sea, por eso que ahora lo voy a tocar un poco, cómo han cambiado estas normas, los requisitos en los cuales tenemos que saber, conocer y aplicarlos. Pedían que un médico ocupacional tenga la maestría, el título, de acuerdo a la cantidad de trabajadores, de una pequeña empresa hasta 20 trabajadores, de 20 para arriba, hasta de 500 trabajadores hacia más. Entonces, esta situación generó también cómo abordar para poder hacer la gestión, ¿no? Con el jefe de seguridad e higiene ocupacional, con el médico ocupacional, con la asistente social, con recursos humanos sobre todo, y con todos los actores de una planta, de una organización, en poder abordarlos, ¿no? Yo me acuerdo que había médicos que, así yo vi currículos que pedían 17.000, 18.000 soles mensuales para trabajar ahí, si no, no aceptaban, otros con 10.000, con 12.000, y no hay. O sea, por eso que ahora ya han cambiado, de acuerdo a las cantidades que vamos a ver los requisitos, el medio ocupacional piden egresados o egresados de la maestría, porque también a veces se les complica un poco sacar el grado por los idiomas o por otros temas de tiempo. Y situaciones que más adelante lo voy a comentar. Vamos a poner la pantalla en grande. ¿Eh? Muy bien. Sí está en grande la pantalla, ¿no? ¿Me avisan? Ok. Conforme, ingeniero. Muy bien. Situación actual. Perdón. Un ratito. Situación actual. ¿Cuándo podemos salir de nuestros hogares? ¿Cuánto tiempo pasará de manera realista antes de tener un tratamiento o vacuna? Entonces tenemos una serie de preguntas en las cuales, ¿qué nos genera? Nos genera incertidumbre, ¿no? ¿Cómo va a ser el próximo año? Cómo estamos nosotros más adelante en nuestras actividades diarias? ¿No? Entonces, esta incertidumbre vamos a tener, y tenemos que tomar las precauciones del caso, ¿no? ¿Okay?
Vemos noticias últimas con respecto a Italia, ¿no? Cierra teatros, cines a las 18 horas de los bares y restaurantes tras récord de contagio de coronavirus. Y estas noticias son de recién ahorita, ¿no? Alerta en Europa por segunda ola de COVID. Las personas que se han recuperado del COVID han registrado problemas cognitivos posteriores a la infección, como el deterioro mental, que podría ser equivalente a 10 años de envejecimiento cerebral. Miren, trae sorpresas esta enfermedad del coronavirus, que los mismos especialistas, infectólogos, con maestrías en salud pública, los especialistas que tenemos en Perú, en el extranjero, o hasta cuando habla el mismo doctor Elmer Huerta, que es el comunicado RPP, que transmite o que lee o que escucha o participa en estudios de universidades renombradas o científicas, de artículos indexados posiblemente, pero ya una cosa es, después otra cosa, después otra cosa, entonces los estudios se respetan, sin embargo, vean de que es impredecible y que esto está ocasionando bastantes situaciones de salud. Por ejemplo, el corazón, la nueva víctima del COVID, que afecta, ¿no?, a los más jóvenes. Antes decía de los grupos de riesgo, las personas vulnerables, que eran los sobrepesos, los obesos, los hipertensos, los diabéticos, las embarazadas, los ancianos, ¿no? Entonces, pero miren, ya hay una serie de situaciones en las cuales tenemos que, ¿no?, tener alerta sin generarnos también pánico ni preocuparnos mucho, ¿no? Pero sí es importante, bueno, estar al tanto de las noticias, ¿no? Un rato, ¿no? Pero saber, conocer, por lo menos estar al día, ¿no? ¿Cómo va? ¿Ok? El confinamiento aumenta la violencia hacia los menores y los casos de jóvenes con ideas de suicidio. Creo que hasta 70 menores se han suicidado hasta el mes de julio, agosto, este año. Miren, en Perú, el suicidio. Entonces, bueno, yo tengo una hija de 20 años, tengo un hijo de 7 años y mi hijito ya se acostumbró en la casa. Yo también ya dice el coronavirus, papá, y no quiero salir. Entonces, miren todo el impacto que esto puede generar y tratamos de sacar un rato, caminar. No puede entrar a los supermercados, no hay cines y así estamos y tenemos que tomar conciencia, nosotros ser un ente multiplicador para poder prevenir esta presencia del COVID, ¿ok? Pero también hay noticias alentadoras. Por ejemplo, esta foto lo saqué ahora de la red de LinkedIn de San Marcos, del rector de San Marcos, y ya están colocando en el estadio que tienen, han creado, por ejemplo, una cabina, miren, una cabina donde hay una atención para prueba del COVID, ¿no? Perdón, la prueba del COVID, y que, ¿no?, genera menor exposición de la persona que hace esta prueba, ¿no? También he visto esta noticia de una estudiante de 14 años, lógicamente de secundaria, ha sido premiada por descubrir que ella va a incrustar o incluir una molécula al coronavirus y esto va a inhibir su capacidad de propagar el contagio a las personas. Entonces, mira, casos aislados, imagínense cómo están los laboratorios o otras instituciones en el mundo en poder mejorar, poder tomar acciones y poder frenar esto para tener menos contagio. Es como la gripe, yo no soy médico, ¿no? Yo voy a hablar de la gestión de las normas de bioseguridad. Entonces, son 7 elementos que ha sacado la norma. 7 elementos, ahorita lo voy a decir. Requisitos, 7 capítulos, 7 elementos, 7 requisitos que tiene que cumplir a nivel general, a nivel de todas las industrias. Ojo, porque también cada sector también tiene su propio normativa de bioseguridad, que más o menos tiene ya requisitos muy específicos asociados a sus procesos, a su complejidad. Sin embargo, esta norma de resolución ministerial 448 es el macro, es la madre, la ley, como si fuera una ley, entre comillas. Ya es como la ley de seguridad salud del trabajo, tiene decretos supremos minero, metalúrgico, químico, etcétera, pero este es el macro. ¿Sí está claro? Ok, entonces, ya vamos 245 personas. Vamos avanzando. ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos, a ver un segundo. Los objetivos es establecer los lineamientos para la BPC. ¿Qué es la BPC? La vigilancia del plan de control, ¿sí?, de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2, COVID-2. ¿Ya saben qué es la SARS? ¿Sí?
Lineamientos para la vigilancia de prevención y control del COVID-19, RM 448-2020 MINSA. Esto ha sido publicado el 30 de junio de 2020. Esta norma ha establecido 7 lineamientos básicos de aplicación obligatoria, que a continuación vamos a decir. ¿Ok? Pero antes de indicar a los 7 lineamientos, ¿ok? Tenemos establecido una serie de definiciones. Ya, estas definiciones son muchas partes médicas, ¿ok? Pero yo voy a hablar sobre los niveles de riesgo por puesto de trabajo. Esta resolución de norma de bioseguridad a nivel del país, ha establecido 4 tipos de niveles de riesgo. Riesgo bajo, de exposición, son las personas, los trabajadores que no requieren contacto con personal o que se sospeche sea cercano o frecuente a menos de 1 metro. Entonces, vamos a poner industria, fábrica, que de una manera sus trabajadores están más de 1 metro, ¿no? Una planta de alimentos, una planta textil, una fábrica, no sé, una carpintería, etcétera. Ellos tienen riesgo bajo de exposición, entonces no requieren un contacto con personal o que se sospeche, a menos de 1 metro. El riesgo mediano de exposición requiere contacto cercano, frecuente, a menos de 1 metro. De repente está el de mantenimiento, de repente está el técnico o la persona que tiene que interactuar cerca, conversar a menos de 1 metro, porque estás con tu respirador, estás con tu careta facial, estás con todas tus medidas de protección, de equipos de protección personal. Sin embargo, hay contacto y a ellos les llaman riesgo mediano de exposición. Luego tenemos el riesgo alto de exposición, casos sospechosos o confirmados, ingreso a ambientes o atención de pacientes. Normalmente son los médicos, el personal que de alguna manera está en contacto, ¿no? en las clínicas, en los hospitales, o personas que son sospechosas, o los que atienden, por ejemplo, los médicos ocupacionales en las empresas, en las industrias, en las instituciones, y que de alguna manera van a tener ese riesgo alto de exposición. Y el riesgo muy alto de exposición, ¿ya quiénes son? Ya son los mismos médicos que trabajan en el UCI, el personal de limpieza, el personal que, por ejemplo, el chofer, el conductor que está manejando a la persona a llevar el cadáver a la morgue, o el que va a incinerar el muerto. Entonces, estas personas que están directamente con el contacto con personas COVID, es riesgo muy alto de exposición. Ahora, todo esto es otro curso, es otro tema, porque es un análisis de riesgo basados en varias metodologías como probabilidad de exposición, nivel de consecuencia, ¿sí? en las cuales estableces unas numeraciones para determinar cuál es el nivel de riesgo. Ahora, en las plantas, lógicamente, si hablo de fábricas o empresas, ¿quiénes están más en contacto cercano con los trabajadores? Los médicos, entiendo que empresas tienen su tópico, su área de salud, ¿sí? Entonces, la persona de limpieza o que limpian los baños o los lavatorios, los que escupen allí, entonces ellos pueden estar en riesgo mediano de exposición, en el número 2, riesgo mediano de exposición. Las personas, los choferes, los de almacenes, los que están más en contacto, o los que trabajan en el banco, los que trabajan en CEAPAL, o en otras empresas que tienen contacto con el público, igual, ¿no? Por eso que en el banco te vas y han puesto una banca, han puesto dos hitos o cachacos con cinta delimitadora, y esto genera que ya no puedes estar a menos de 1 metro. Entonces, son medidas de protección. Sin embargo, vemos un poco la realidad en la parada, en Gamarra, en los supermercados, que la gente están pegados y no cumplen como tal. Entonces, ya dicen, no, que el gobierno, que la prensa nos está asustando, que no que no pasa nada, este es un psicosocial. Bueno, tendrán sus motivos, pero la gente, ¿de qué se muere? ¿De qué se está muriendo? Entonces, preferible tomar las medidas de precaución del caso, ¿ok? Limpieza, vamos a entrar al lineamiento 1, son 7 lineamientos. Lineamiento de limpieza y desinfección de los centros de trabajo. Ese es el primer título del lineamiento 1. ¿De qué nos pide la norma? La norma de bioseguridad. Nos pide una serie de requisitos. Una cosa es limpieza, vas a barrer con la escoba, agarrar un trapo, lo limpias en la mesa del comedor, o el pasillo, el baño. Y otra cosa es desinfección, donde vas a utilizar productos químicos
para poder desinfectar sobre todo los baños, los servicios higiénicos, las duchas. Pero en ese caso en todos los ambientes. Si por ejemplo hay una persona, Dios no quiera, ha muerto de COVID allí, tienes que parar toda la planta, si estás hablando en fábrica, y tienes que desinfectar esa zona de trabajo y ventilarlo, porque podría haber, sobre todo, probables moléculas o partículas de moléculas suspendidas en el ambiente por un estornudo o una situación como tal, o de repente se agarró la boca y la saliva lo puso en una mesa, que es una superficie inerte, y se acercó al de mantenimiento y agarró esa zona, y no se agarró el ojo, la nariz, las fosas nasales, ya se contagió probablemente, ¿no? Asegurar las superficies inertes libres del COVID con una serie de productos de desinfección, verificar la frecuencia de su cumplimiento, tiene que ser un programa, un plan diario, semanal, para fumigar, desinfectar. También los comedores, las cocinas comedores, los concesionarios tienen que tener su plan de seguridad COVID, de bioseguridad. Cada día, por ejemplo, nosotros implementamos en esos 2 meses en pleno pico en la fábrica, en los comedores, lógicamente, más de 1,5 metros, teníamos sus stickers, las mesas eran grandes, en 3 filas, pero estaban separados. No podías hablar, no podías contestar por teléfono. Lógicamente no vas a almorzar con la mascarilla, ¿no? No sé, que lo cortes como ahí, veo ahí a veces con videos o fotos en broma que comen y lo corten la parte de la horizontal y eso no es así. Tienes que cubrirte nariz y boca. Pero almorzar tienes lógicamente que estar sin la mascarilla. Y cuando hablas, botas gotículas. Entonces, ¿qué hicimos? Se puso difusión, capacitación, audio, trípticos en las entradas, charlas, una serie de medidas de comunicación y lógicamente nadie hablaba. Entrabas y te saludaban, podrías hacer un ademán, ¿sí? Pero nada más, si te comías tu media hora y te lo llevabas. Inmediatamente había un personal del concesionario que regresaba con su spray y desinfectaba esa zona para que pueda de alguna manera mantener limpio y desinfectado la zona de trabajo. En otras empresas, a fin de optimizar sus costos, el mismo personal limpia el área de trabajo una vez que haya almorzado, terminado de almorzar. Entonces, ven todas esas medidas que a veces son también simples, pero ayudan bastante a poder evitar cualquier situación de contagio, ¿no? Medidas de protección de los trabajadores, capacitaciones, COVID, las medidas sobre el tema de salud ocupacional, sobre los problemas ya ahí entra el médico ahí sobre cualquier problema de algún riesgo de vulnerabilidad con respecto a enfermedades preexistentes o crónicas que pueden tener el trabajador, ¿no? Siempre en un grupo de empresa. Igual, yo he trabajado en Senati como jefe nacional de seguridad y salud en el trabajo, trabajé con la gerencia de recursos humanos casi 2 años, y es como una universidad, ¿no? Y conocen ustedes la principal que está acá en Independencia, y tiene como, a ver cuánto, tiene como 80 locales, ya me olvidé, 14, 16 directores zonales, tiene como 2.500 trabajadores en planilla y 3.000 en su contrato, son instructores, y casi 90.000 alumnos. Entonces, allí, por ejemplo, también es una institución y tiene tópico, tiene su área de su médico ocupacional. Entonces, importante, todas las personas, y un grupo de empresa, fábrica o institución, o un banco que puede tener 5.000 trabajadores en un edificio grande, tendrá un 30% de obesos, un 20% de hipertensos, un 30% de tal, gestantes. Entonces, miren toda una serie de situaciones que tiene todo un trabajo que hacer el médico ocupacional conjuntamente con el jefe de seguridad y higiene ocupacional, ¿no? Recursos de insumos y materiales. Lógicamente tienes que hacer un presupuesto para poder establecer tu equipo, tus materiales, tus insumos y poder tomar acción, ¿no? Evaluar los peligros y riesgos de las tareas y lugar de trabajo. Ahí entra un IPER, una identificación de peligros, evaluación de riesgos e intervención de controles para poder establecer cuáles son los peligros y riesgos que puede estar expuesto el trabajador dependiendo de la exposición, ¿ok? El responsable del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, la SCT, o lo que haga sus veces. El lineamiento 2, evaluación de la condición de salud del trabajador previo a regreso o reincorporación al centro de trabajo.
¿Ok? Allí también tenemos una evaluación de condición en las cuales se va a identificar riesgo SARS-2 de cada trabajador, ¿no? ¿Ok? Completar una ficha de sintomatología, el control de temperatura aleatoria al ingresar, menos de 20 trabajadores no es obligatorio. Sin embargo, hay empresas también que están asesorando, empresas grandes, empresas pequeñas, lo están haciendo, ¿no? A fin de poder eh, asegurarse y tener mayor control, ¿no? El documento de atención y manejo clínico de casos COVID en MINSA de casos sospechosos. El empleador asumirá con las pruebas serológicas o moleculares para la vigilancia de los trabajadores con puestos altos y muy alto riesgo, ¿no? Esto es lo que he puesto en siglas MAR, es muy alto riesgo, ¿no? Solo a esos niveles de riesgo que pueden estar. Normalmente, repito, clínicas, los policías del ejército, los serenazgos, los que trabajan en planta directamente ¿no? con contacto, ¿no? Vimos casos de choferes de almacenes que se han fallecido por COVID, entonces, pero también me imagino por contagio en sus casas, el papá, la mamá. De veras que yo he visto cuando trabajé en el sur de Lima, la gente ahí, en el Día del Padre tomando, no sin mascarilla, entonces hay una total irresponsabilidad, ¿no? Para puestos de mediano riesgo y bajo riesgos, MR, mediano riesgos y bajo riesgos, no son obligatorias las pruebas, solo bajo indicación del médico, ¿no? Al final el médico es la autoridad, dependiendo cualquier situación clínica del trabajador que puede determinar, ¿no? Cualquier sintomatología que puede tener. Hay gente que puede estar operada, por ejemplo, de un cáncer, son personas muy sensibles de factores de población. Trabajadores con pruebas positivas o de alta epidemiológica, no es necesario realizar pruebas, de acuerdo a esta norma, ¿ok? ¿Qué otras medidas tenemos acá dentro de este lineamiento, ¿no? Derivar a un centro de salud en caso se encuentre cualquier situación de observación, evaluar por los servicios de seguridad en el trabajo para identificar potenciales contactos, comunicar a la autoridad de salud, ahí el médico se tiene que reportar, la difusión para la prevención del contagio, trípticos, dípticos, y esto también llega hasta las casas de los trabajadores. Me acuerdo que en la empresa, estos 2 meses de pico que tuvimos, no solamente llamaba el médico, llamaba la enfermera, el que habla también llamaba para hacer seguimiento de los casos que las personas decían, mi papá está con COVID, mi mamá está con COVID, mi abuelo está con COVID y vivía junto conmigo. Ya, cuarentena, 14 días. Y también llamaba al asistente social, llamaba al jefe de recursos humanos, gerente de recursos, y el gerente general también llamaba de las 7 de la noche hasta las 10 de la noche a cada personal preocupante. Imagínate que tú estabas mal, o tu mamá había fallecido o tu esposo había fallecido de COVID, y recibía la llamada de un gerente general, ¿no? Miren, esa participación activa del que está arriba, como se dice, que se preocupa por ti. Es un tema ya más de estilo gerencial, ¿ok? Luego, seguimiento clínica a distancia, trabajadores con casos sospechosos será evaluado para su aislamiento cuarentena. El empleador procederá a otorgar descanso médico. ¿Ok? Vamos al lineamiento 3, lavado y desinfección de manos. Acá es una práctica en la cual es importante asegurar la cantidad de ubicación de los puntos de lavado. Se va a depender mucho de hacer un mapeo, tiene que ser una fábrica de 1.000 trabajadores, 2.000, 5.000 trabajadores o una institución. Tiene que haber así como hay un plano de un mapa de riesgos, un plano de señalética, un plano de tipo ICSE, impresiones técnicas, seguridad de edificaciones o INDECI o defensa civil, donde tenías que tener los planos de salida, en caso de sismo, etcétera. Todo ese layout, ese croquis, esos planos, también tienes que establecer un plano para poder establecer los puntos de lavado permanentes, constantes, los puntos de alcohol gel, el ingreso del centro de trabajo, ¿no? El pediluvio, rodaluvio, la desinfección de los equipos, las normas también cuando ya permiten las sectoriales, como por ejemplo el sector minero, el sector textil, etcétera, a veces reciben contenedores de equipos, maquinarias que han sido un poco suspendidos por la pandemia y han entrado, tienen que pasar por todo un proceso de limpieza y desinfección, sin afectar, lógicamente, si es una máquina con tableros electrónicos, puedes afectar. Entonces, hay una serie de situaciones en las cuales tienes que tomar las previsiones porque podría haber una contaminación cruzada y un posible contagio, ¿no?
Evitar el contacto de las manos con los grifos, o sea, tiene que haber un sensor o un pedal para poder tomarlas en cuenta y evitar la exposición. Indicar instructivo de lavado de manos, eso está en la OMS, está, ¿no? Más que procedimiento, son los pasos de los 20 segundos para poder hacer un buen lavado, ¿no? de las manos hasta la muñeca. Yo me acuerdo que el 2003 al 5 trabajé en el grupo WON, en el sector pesquero, y llegamos a implementar, el sistema de gestión de calidad y seguridad alimentaria. Inocuidad alimentaria, ¿ok? Entonces, allí aprendimos unas buenas prácticas de lavado de manos. Aprendimos desinfectarnos con alcohol o un producto químico las plantas de los pies. O sea, todas las pesqueras ya desde 2003, le comento, harina de pescado, conservas, tienen esas buenas prácticas con las certificadoras SGS, Bureau Veritas, etcétera, porque los clientes de Europa que vendían su harina de pescado para rumiantes, ¿se acuerdan de las vacas locas que hubo? Esa enfermedad, etcétera, le exigieron ese tipo de normativa. Aquella vez era una norma de Good Manufacturing Practice, ¿no? Manufactura, de calidad y seguridad alimentaria, buenas prácticas de manufactura. Y ya entiendo que estas prácticas a las pesqueras, por ejemplo, se le ha hecho más fácil porque ya hay una cultura antigua del 2003, ¿no? Y a veces yo les pregunto, antes del febrero hacia atrás, 2019, 18, 17, hacia atrás, yo le pregunto a los 283 participantes que hay ahorita en estos momentos, cuando ingresábamos a la casa de frente nos metimos con los zapatos y todo a la sala o no, tenían su bandeja para desinfectarse los zapatos y una toalla en el suelo y esto. ¿Nos metíamos con todo o no? ¿Sí? Nos metíamos con todo posiblemente, ¿no? No hacíamos de repente como los japoneses que al entrar a sus salas se sacan los zapatos por cultura y o por salud y tienen una sandalia o tienen una pantufla y entran. Porque imagínense qué hay en la planta de los pies. O sea, nosotros pisamos una deyección, un excremento de una paloma, de un perro, una saliva con esputo de que cualquier persona puede escupir ahí en la vereda, y ahí en la vereda de tu casa, ¿no? Y esto lo vas a meter hasta tu cuarto, ¿no? Pero ustedes dirán, pero no pasó nada, no pasó nada, no nos hemos muerto. Pero igual hay ingreso de contaminación cruzada. Igual puedes tener ciertas enfermedades, son riesgos microbiológicos. Entonces, ya desde ahora, yo tengo acá en mi casa mi bandeja, imagino que ustedes tienen todo su protocolo de ropa, etcétera, para poder mitigar, disminuir cualquier riesgo potencial. ¿Sí está claro? ¿Sí? Ok. Lineamiento 4, sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo. Acá es importante brindar información sobre la COVID-19, full información, cartillas, trípticos, dípticos, audio, radio, las minas tienen radios, posiblemente emisoras al personal, en el comedor también mientras que dábamos mientras almorzaban, había personas con videos, ¿no? Personas que hablaban la capacitación en las colas. Me acuerdo que ahí tenía que traer transporte, teníamos como 40 y tantos buses, lógicamente separados para que no tengan distanciamiento social, y ahí hacíamos con todos los gerentes toda la supervisión y la puesta en entrega para poder cumplir con este distanciamiento social, ¿no? El uso de mascarillas o protección respiratoria de acuerdo al nivel de riesgo. Esto mucho tiene que ver con los expertos que venden los equipos de protección personal, como las mascarillas, que es la norma comunitaria, bajo parámetros del MINSA, o si no, de acuerdo a nivel de riesgo mediano o alto riesgo, si van a requerir algún tipo de un protector respiratorio, ¿no? Las famosas N95, que tiene una válvula de exhalación y que esto tiene un puente nasal, ¿sí? Un puente nasal metálico que cierra la nariz y toda esta piel, ¿no? Que de alguna manera es más hermético a una probable mascarilla que te puedes poner, ¿sí? Que puedes salir con esto al mercado, a la tienda, a la botica, que te cubre, te ayuda, te minimiza. Pero sí un protector respiratorio te va a ayudar por ese N95 al 95%, ¿no? De protección. También hay
FF100, otros respiradores, otras caretas full face que te tapan, y esto, si estás en un, no sé, pues así como la discoteca, que en paz descanse, fallecieron los jóvenes ahí en Joy, que creo, ¿se acuerda? El humo, no entra ni una presencia de humo, del tacuero de las micras que puede haber, ni alguna exposición. Entonces, y ya ahí sí es totalmente hermético, cerrado, que cuestan 200, 300 soles esos respiradores, ¿no? Pero no es necesario que estés como astronauta, no es necesario, pero sí vean ustedes páginas de muy buena fuente de noticias, entren en el canal NNHK, donde hay pruebas, o en YouTube hay pruebas de fuentes reales, donde se ve, están en la oscuridad, y cómo estornuda y llega todas estas gotículas, que son los aerosoles, y esto puede contagiar a la persona, ¿ok? Higiene de las manos, durante la jornada laboral, sobre todo el uso de mascarillas, reportar la presencia de COVID-19, los medios de retroalimentación, educar en el centro de trabajo, comunidad y hogar. Hay una responsabilidad que tienes que tener con los hospitales, que tienes que tener, si es en provincias, con la comunidad, con el hogar. O sea, la responsabilidad de la empresa, sea una universidad, porque en la universidad también hay trabajadores, hay administrativos, hay profesores, son trabajadores. En las empresas también. Entonces, importante es la responsabilidad que tiene la alta gerencia en poder hacer todos estos requisitos para poder mitigar cualquier contagio. Educar en centro de trabajo, educar en la prevención de formas de estigmatización, ¿no? Medidas preventivas de aplicación colectiva. Aquí, por ejemplo, el uso de mascarillas adecuado, la forma de cómo cumplirlas, antes o durante, asegurar la capacitación. Los ambientes tienen que estar ventilados. Ahora con el calor se prohíbe el tema de los equipos de aire acondicionado, porque si está cerrado y puede ser una persona con COVID, podría de una manera recircular en ese ambiente cerrado. Entonces es un poco crítico, pero vamos a estar con el estrés térmico o el estrés calórico, ¿no? Hace calor, entonces se carga mucho el ambiente. Entonces hay que ver cómo hacemos algunas muestras de hisopados suspendidos en el ambiente, pero al final es costo, ¿no? O al final tienes que trabajar con tu mascarilla dentro de la oficina con aire acondicionado, pero hay que evaluarlo, ¿no? Es una evaluación mucho más técnica. Evitar los contactos con superficie, ¿no? Ya, por ejemplo, evita, ¿no? Te vas a, no sé, pues a Saga Falabella, ya evita tocar cómo están las prendas. Al final tienes que estar con tu canguro, en tu bolsillo, o en tu cartera, tu alcohol, el spray. O sea, siempre tienes que estar y lavarte las manos de preferencia. Mucho mejor el jabón líquido que un gel. Ambientes ventilados, evitar contactos con superficie, la renovación cíclica del aire, distanciamiento de 1 metro, comedores de 2 metros, reuniones de trabajadores o capacitaciones virtual, preferentemente virtual. Dice preferentemente, o sea, no obliga ni exige, pero es preferentemente virtual. Promover el uso de medios digitales para estas capacitaciones, o sea, evitar ya las reuniones juntas de los gerentes, directorio, todo es Zoom, todo es Meet, cualquier plataforma, ¿no? Y si hay reuniones, 2 metros ventilados, en caso de urgencia, porque ya nos hemos acostumbrado a una reunión mucho más persona a persona, ¿no? Protectores puestos en atención al cliente para las personas que están atendiendo a los clientes, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Mínimo 1.5 en campamentos o albergues de camas, también el distanciamiento, ¿ok? Evitar aglomeraciones, gestionar el uso de acopio y EPPs usados, marcadores de aproximación, prohibido cabinas de desinfección, están prohibidos. Sin embargo, como la vez pasada me he ido en Plaza Norte a hacer una visita por ahí, me pasaron por una cabina, pero está prohibido, porque esto puede generar un problema en la piel. Gestantes, no diferir el descanso natal, ¿ok? Y lactantes, trabajo remoto. Lineamiento 6, la penúltima, medidas de protección personal. Asegurar los recursos, presupuesto, tiene que haber todo presupuesto ahí, tiene que entallar el médico ocupacional con el encargado de seguridad y higiene ocupacional, seguir las medidas de organismos nacionales e internacionales. Para los niveles de alto y alto riesgo, estos protectores respiratorios son las FFP2 y la N95. Son para los que están en clínica, para los que trasladan los cadáveres, las morgues, para los fiscales de turno que van a ver los muertos ahí, los cadáveres, ya. Ellos, los que están en contacto, porque están los bomberos, los primeros auxilios. Mediano riesgo, mínimo estándar, bajo riesgo, mascarillas comunitarias como el que tengo, y el empleado dota
3 mascarillas mínimos, 3 mascarillas, y normalmente, según estudios, tiene hasta 30, 40 lavadas las mascarillas para un nivel nivel de riesgo bajo o mediano. Muy bien, la última vigilancia para terminar con la conferencia. Vigilancia de salud del trabajador en el contexto del COVID. Acá tenemos vigilancia permanente, o sea, tiene que su registro en Excel, una base de datos, y algunos están haciendo un software. Allá en esta empresa implementamos el doctor, le llamamos TDB por el tema de, todos hicieron el formato de sintomatología, lo hicieron en una aplicación y todos registraban su nombre, apellido, si sufría de eso, sufría del otro, y automáticamente ayudaba bastante porque descubrimos personas que le habían operado y no lo había dicho. Entonces, mucho tiene que ver también con toda la base de datos de los exámenes médicos ocupacionales, ¿no? De todos los documentos, de los resultados médicos, los resúmenes de los resultados médicos, un trabajo de realmente titánico que tiene que ver el médico ocupacional con las enfermeras, sobre todo, para ver las condiciones de cada trabajador y los casos de COVID que tienen sus familiares. O sea, toda una base de datos, mínimo Excel. De ahí puede ser un sistema, pero la vigilancia es permanente, porque imagínense, señores, qué pasaría si tu trabajador está con COVID o falleció el papá, la mamá, la esposa, y tú no lo llamas 3, 4 días y ya se te murió. Por lo menos te puede quedar la mala conciencia de que por qué no le he llamado y de repente he podido hacer un poco más de gestión, en poder ver la forma de gestionar más a la clínica, a otro hospital, no sé, pero hay una responsabilidad de la empresa. Ya la empresa con esto ya no es responsable solamente ya cuando entra y sale. Se entiende que ahí es la responsabilidad por la ley de seguridad en el trabajo, pero ya por ese tema del COVID sí hay una responsabilidad social mucho más abierta, inclusive hasta la familia. ¿Ok? En caso de mayores a 38 grados con síntomas respiratorios para evaluación médica, aislamiento domiciliario. Seguimiento de temperatura menor a 37.5, no pasa nada, continúa. La vigilancia y la exposición de factores de riesgos ergonómicos, psicosociales, se aplicarán medidas preventivas y correctivas, tanto en las medidas de salud mental. Acá estoy tomando en cuenta, este es el punto importante que iniciamos en la presentación, señores. ¿Por qué? Porque también se tiene que hacer toda una gestión de vigilancia a los factores de riesgo, ¿no? Los factores de doble presencia, los factores ergonómicos de su tarea de trabajo, su postura, si hacen cargas forzadas, si trabajo monótono. Yo les pregunto, ¿los trabajos en casa, en oficina, genera también estrés o no? Estamos sentados de repente 8 horas mirando a la pantalla y tienes al hijo allí, a la hija allá, o viene el gas, o viene el otro, o tienes que hacer otras cosas, y la presión del jefe, de veras que también no es así también fácil llevar las cosas. Y hay toda una serie, ya las empresas, por ejemplo, ya le están otorgando silla ergonómica a sus casas para que puedan tener mayor, no se siente una silla cualquiera. Pero hay toda una serie de situaciones de riesgos ergonómicos, psicosociales también. Entonces, tiene que haber un plan de salud mental para poder, de una manera, mitigar esto, ¿no? Luego, todas las empresas que realicen tamizaje para COVID deben notificar al DIRIS, DISA, DIRESA, dependiendo si es en provincia, ¿no? Tiene que haber un reporte, un seguimiento. Y todos los casos deben ser reportados al SISCOBI y al Centro Nacional de Epidemiología. Durante el seguimiento del servicio de SST, a las IAFAS, EPS, en coordinación con las entidades de salud, priorizarán los casos. Consideraciones para el regreso de incorporación al trabajo. Las personas que se encuentran con algunos seguimientos siguientes sus puestos deben realizar prioritariamente trabajo remoto. Lógicamente, edad mayores a 65 años, hipertensión arterial refractario, enfermedades cardiovasculares graves, cáncer, diabetes mellitus, ¿sí? Asma moderada o grave, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica, inmunosupresor, obesidad con mayores a IMC de 40 más. Entonces, allí va mucho la talla, la estatura, ¿no? Con el peso. Entonces, ya un sobrepeso, un obeso, ¿no? Tiene que ya tener bastante cuidado porque todas estas personas vulnerables, grupo de riesgo que están en ese detalle, señores, son más vulnerables. No quiere decir que se van a contagiar rápido, no. Basta que se contagie, ya es vulnerable que se pueda morir dependiendo de la resistencia, dependiendo de la persona. Pero sí son más proclives a que puedan
ante un contagio se puedan morir, ¿no? Entonces, si antes las empresas cuando hacen ensayos médicos ocupacionales ya te observan, o sea, en una mina, por ejemplo, o una industria, tienes tu resultado de un ensayo médico sale apto con restricciones o no apto. Si eres no apto, no apto. O sea, si no puedes hacer trabajos en altura, no puedes hacer trabajos para manejo, no eres apto, no te dan chamba, no te contratan. Y no hay discriminación. Y a veces las empresas, no todas, pero podrían decir, yo no voy a contratar enfermos, porque eso me va a generar descanso médico, ausentismo, y es pérdida en dinero para la empresa y en productividad. Y ahora más con el COVID, peor todavía. Entonces tenemos que cuidarnos, tenemos que hacer ejercicios en la casa, tenemos que comer más bajo, ¿no? Tenemos que cuidarnos porque imagínense que ahora con esto también ya, y antes que salió la 12.9, creo que la normativa anterior era hasta 30 el índice masa corporal, y creo que podéis reclamar o no de las industrias ahí, ¿no? Los directivos del Estado, ¿no? Porque imagino que habrán jefes, gerentes, directores más gorditos, más obesos, y han dado cierta flexibilidad, ¿no? Por ahí hubo un informe del Colegio Médico posiblemente, pero han dado mayor flexibilidad y mayor apertura. Pero ya 40 ya es un obeso. Entonces, pero al final el médico es la que determina lo ocupacional, ¿no? Y ahí hay algunas figuras con respecto a ese tipo de enfermedades. Consideraciones finales: la información clínica debe ser evaluada por el médico ocupacional para precisar el estado de salud y riesgo, con la finalidad de determinar la modalidad remoto, semipresencial o presencial. Gestantes presentan alguna intercurrencia en el embarazo, el médico ocupacional determina su permanente presencial o remoto. Personas con factores de riesgo que hayan superado el COVID y desean reanudar las actividades pueden aplicar todas las medidas de protección e higiene, siempre y cuando el médico lo determine. Esta norma 448, resolución ministerial, te da la estructura de la cantidad de trabajadores, ¿no? Profesionales de seguridad y salud en el trabajo por tamaño de empresa. Entonces vemos acá, dice tipo 1, tipo 2, hasta el tipo 6, ¿sí? Y tenemos ahí tipo 1 de 5 a 20 trabajadores, ¿sí lo ven ahí? Tipo 2 hasta 20 trabajadores. El tipo 3 de 21 a 50, las empresas que tienen de 51 a 100 trabajadores, las empresas que tienen 101 a 500 y las empresas que tienen más de 500 trabajadores. Allí te dan estas filas que debes contratar, ¿no? El empleador, el profesional de salud, licenciado en enfermería y el médico. Entonces, el profesional de salud tiene que en una empresa pequeña, chiquita, no sé, un taller de soldadura que tiene, no sé, 6 trabajadores, etcétera, un profesional de salud. Todos los que tienen hasta 50 trabajadores. Pero ya cambia acá la cosa. A partir de 51 trabajadores a 100, ya tienes que tener una licenciada de enfermería. ¿Ok? Y a partir del tipo 5, tipo 6, de 100 trabajadores, 101 a 500, tienes que tener un médico y una licenciada de enfermería. Y más de 500, igual, un médico o licenciada de enfermería. Pero acá vamos a ver el detalle, que está en lo siguiente. ¿Cuál es ese perfil? El de 5 a 20 trabajadores debe ser un profesional de salud mínimo que sea de un instituto en salud ocupacional, seguridad de salud, trabajo o gestión de riesgos o desastres. Tiene que ser un profesional con mínimo estudios. Una empresa hasta 20 trabajadores puede contratar una consultoría de un profesional en salud ocupacional o seguridad de salud en el trabajo, como el que habla. Una empresa que tiene 21 o 50 trabajadores debe contratar a un profesional de salud en seguridad de salud ocupacional, seguridad de salud en el trabajo, y debe tener una frecuencia de 12 horas semanales. Se puede trabajar, no sé, pues, lunes y viernes, 6 horas cada uno. De 51 trabajadores a 100, un profesional de enfermería de 18 horas semanales. De 101 a 500 trabajadores, médico, enfermera. Uno de los profesionales debe tener capacitación y experiencia en salud ocupacional, médico ocupacional, seguridad de salud en el trabajo o gestión de riesgo de desastre. 18 horas semanales cada uno. O sea, van a trabajar 18 horas semanales cada uno, el médico y la enfermera, para una empresa que cuenta de 101 a 500 trabajadores. Ya es mediana.
Y una empresa grande de más de 500, 1000, 2000, 3000 trabajadores debe tener un médico y su perfil debe ser egresado o graduado en medicina ocupacional y medio ambiente o medicina del trabajo, MT, graduado o egresado de maestría en salud ocupacional, medio ambiente o SCT y debe cumplir 36 horas semanales. 36 horas semanales. Y la enfermera con un diplomado en salud ocupacional, medio ambiente, seguridad de salud en el trabajo, o GRD, que es la gestión de riesgo de desastre. Y ella debe, o él o ella, debe trabajar 18 horas semanales, ¿no? Todos los profesionales deben participar en la capacitación de seguridad que realiza la Escuela Nacional de Salud en coordinación con las CENSOPAS, INC, ¿no? Instituto Nacional de Salud. ¿Ok? Ya para terminar, esta ficha, hay una ficha de sintomatología de COVID para el regreso al trabajo y hay una serie de preguntas que debes marcar, sí o no. 1, sensación de alza térmica o fiebre, tos, estornudos, dificultad para respirar, expectoración o flema amarilla, verdosa, contacto con persona en caso de enfermedad COVID, está tomando alguna medicación detallada, ¿no? Importante esa matriz. Acá hay una tabla última que les había comentado con los niveles de riesgo muy alto, mediano y bajo, y estos son los equipos de protección personal que debe tener, ¿no? Mascarilla comunitaria, quirúrgica, las FFP2, la careta facial, los guantes para la protección biológica y la indumentaria de trabajo. ¿Ok? Las que vienen sí son ya algunas imágenes para terminar. ¿Sí? Estoy tomando acá unas recomendaciones desde el punto de vista de riesgos psicosociales, que esto impacta más a todos. Importante la comunicación del plan de contingencia para evitar contagio, ajustar la programación de actividades y objetivos de forma realista, garantizar una carga de trabajo equilibrada a cada persona, muestra interés para la salud de las personas a tu cargo, valora tu trabajo, transmite de una forma clara y fluida los objetivos de sentirse partícipes, proporciona información fiable y facilita los lugares y momentos para comunicarse entre ellos, compartir sus emociones. Ya hay empresas que están colocando donde estuve una zona de yoga, una zona de acciones pasivas, pausas activas y pausas pasivas, ¿no? También podrían descansar 15 minutos después del almuerzo y una zona de yoga con música ambiental después del almuerzo. ¿Ya? Y lógicamente respetando el distanciamiento que hemos implementado en la planta. Luego, construir un entorno laboral agradable, evitar exprimirte hasta el agotamiento, respetar tus motivaciones, relaciones interpersonales en el trabajo, pedir ayuda en una muestra de reconocimiento a la otra persona, el desahogo con terceros mitiga frustraciones, la objetividad nos impide alimentar posibles fantasías o paranoias, abordar los problemas de forma reflexiva. A veces hay que decir no. Realizar pausas activas y pasivas, alimentación saludable, campañas o programas como come fruta, linace limón, come pescado, música, ejercicios bailables, talleres de autocontrol para vencer la ansiedad y un espacio, un momento con la seguridad tiene que haber, ¿ok? Algunos afiches, ¿sí? De publicidad sobre el tema de distanciamiento, ahí les comparto. Esta plantilla ya se lo pasé a la Universidad César Vallejo para que lo puedan compartir a todos los participantes, ¿sí? Y también algunas imágenes finales. Por ejemplo, en Alemania le ponen fecha para el regreso del fútbol. Esto fue ya 9 de mayo. Mire cómo ya ha pasado. Sin embargo, ya hay noticias que ya hay futbolistas que están con COVID. Y ustedes saben que el futbolista, su exposición es cercana, cuerpo a cuerpo. Ya a veces tienen ellos la mala costumbre de escupir en el gras. Entonces, yo no sé cómo esto se va a volver, si se va a prohibir nuevamente el fútbol, no lo sé. Pero este es de mayo, miren. Y ahorita la selección peruana ha jugado con Brasil, bueno, perdió, pero hay mucha exposición a este tipo de deporte, ¿no? Algunas noticias que fueron de tiendas, supermercados, que trabajadores han fallecido y lógicamente han cerrado ahí por unos días, ¿ok? Ya esas viejas costumbres, vamos a poner de selfies o etcétera, ¿no? Ya creo que todos con mascarilla. Y si lo hace, hágalo, ¿no? Ya es problema de cada uno, pero yo creo que hasta que no haya vacuna, etcétera. Es como la gripe que nos da, la gripe, ¿no? Pero esta situación de un factor respiratorio severo, ¿no? De SARS, ya es diferente, ¿no? Que tiene mayor riesgo. Vean la acumulación de cómo era antes y también cómo es ahora. A veces también ya ni se respeta, ¿no? ¿Ok? Las marchas, no sé, todas esas situaciones de aglomeración no debe haber.
o el famoso cierrapuertas que hay en supermercados, o teatros o cines, ¿no? O Gamarra, Mercado Central, ya esto no. Muy bien, siendo así, hemos concluido de manera muy satisfactoria esa interesante conferencia a cargo del magíster Miki Elvis Ayrampo Espinosa, quien a través de su sapiencia y expertise del rubro industrial nos ha compartido tan buenos datos sobre las medidas de seguridad que deben y debemos tener todos en cuenta. Asimismo, transmitirles el saludo de nuestra directora nacional, la doctora Verónica Morales Muñoz, quien en estos momentos se encuentra reunida en un diálogo de planificación en esperas del año 2021. Por otro lado, quiero reconocer la valiosa participación de mis colegas jefes de los programas, del programa de formación para adulto en los diferentes campus, y a cada uno de los estudiantes que se encuentran conectados en esta sala webinar con todo el ánimo de adquirir nuevos conocimientos que servirán de ejemplos en el desarrollo de su carrera profesional y día laboral. La nueva normalidad que nos conllevó la pandemia no detiene el programa de formación para adultos y mucho menos a sus estudiantes. Sigamos adelante. Estimados alumnos, muchas gracias por la asistencia y hasta una nueva oportunidad.